Hola, vamos a comenzar nuestro segundo módulo de clase, ¿cierto? La segunda parte de nuestro programa. La segunda parte de nuestro programa, ¿qué es lo que vamos a hablar? Ya hablamos toda la primera parte de datos, o sea, deberíamos tener al menos una noción relativamente ajustada o razonable de lo que son los datos, de qué medimos, qué son los números que vamos a tratar de buscar en macroeconomía. Vamos a estar viendo otros y vamos a aprender en algún momento otras cosas, pero así como los datos centrales que vamos a estar tratando de aprender y de seguir en macroeconomía, los vemos. Ahora tenemos que empezar a estudiar modelos. O sea, ya entendemos las igualdades, entendemos cómo se miden, no sabemos todavía la causalidad, pero sí entendemos nosotros los números básicos. Entonces lo que nos corresponde ahora es hablar de nuestro segundo tópico. Nuestro segundo tópico, lo que va a hacer, nuestro segundo tópico, lo que vamos a hacer con nuestro segundo tópico es entrar a mirar desde el largo plazo. Vamos a venirnos, en este curso nos vamos a venir desde el largo plazo al corto plazo. Vamos a partir viendo qué determina el producto de tendencia y cómo crece este producto de tendencia. Después vamos a ver cómo aparece en una economía en la que no hay fricciones de corto plazo, de precios, no tenemos política monetaria, vamos a tener básicamente cómo funciona esa economía, cómo se determina el tipo de cambio real, la tasa de interés real, cosas así. Y después vamos a venir al corto plazo, donde hemos juntado, porque ya entendemos, me parece que es como, el libro lo tengo ordenado de manera distinta, me parece bien pasarlo así, en el libro yo el crecimiento lo pongo poco más adelante, no es una gran diferencia, porque ahora como que vamos a pensar en qué es lo que hace que la economía crezca, qué es lo que hace, como nosotros decíamos al principio, decíamos, el producto crece una línea de tendencia y tiene ciclo alrededor. Nosotros estamos viendo el crecimiento de esa línea de tendencia. Y en estas clases, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? En estas clases lo que nosotros vamos a hacer, vamos a hablar primero, vamos a ver datos de nuevo, pero datos ahora con una perspectiva de decir qué es lo que queremos entender. Entonces vamos a mirar los datos con una interpretación y vamos a tratar de decir qué queremos nosotros aprender de esto. Eso es bien importante. Después vamos a ver el modelo tradicional, y aquí nos vamos a quedar casi todo el rato de la nada. El modelo clásico de Solow, se llama el modelo neoclásico o el modelo Solow. Ahí tiene otras variaciones de nombre, pero el modelo Solow, que diría el modelo fundamento de los 60 hasta los 80, donde se modifica, pero hoy día volvemos al modelo Solow, pero lo empezamos a complejizar mucho más, ¿no es cierto? Pero es como yo diría, la forma central de entender el crecimiento. Después vamos a ver algunas extensiones al modelo de crecimiento, cómo incorporamos capital humano, trampas de pobreza y crecimiento endógeno, que esto fue muy, muy, muy importante, hoy día un poco menos, pero que se ha tratado de interpretar. No vamos a poder obviamente cubrir absolutamente todas las clases aquí, esto es para cursos más avanzados, y realmente es un tema fascinante, muy, muy interesante, que si les interesa seguir estudiando después, hay mucho, mucho que pensar, que estudiar, que mirar en los datos. Y después vamos a hacer algo sencillo de contabilidad del crecimiento. Vamos simplemente a decir cómo se descompone el crecimiento económico. No es causalidad del crecimiento, es contabilidad del crecimiento. Y de ahí vamos a hablar de cómo medimos la productividad total de los factores, y eso vamos a hablar. Pero es la contabilidad, no es la causalidad. Y eso es importante de acuerdo a lo que hemos venido discutiendo y lo que nos importa a nosotros en teoría económica. Por lo tanto, comencemos algo con una introducción al crecimiento económico. El crecimiento, ¿no es cierto?, involucra muchos temas, ¿no es cierto?, ¿por qué? Y muchas preguntas. ¿Por qué hay países que crecen más que otros? Es como bien obvio eso. ¿Por qué los países africanos han estado permanentemente estancados? Los países asiáticos crecen mucho. En América Latina hemos tenido un comportamiento muy dispar. Chile crece un periodo, tiende a atenuarse. Otros países se quedan atrás. Venezuela cae persistentemente, ¿no es cierto? Y tenemos nosotros Argentina, una de las naciones más ricas a principios del siglo XX, de las más ricas del mundo, las 5 más ricas del mundo. A principios del siglo XX hoy tiene una economía bastante pobre. O sea, ¿qué les pasa a los países que tienen? Entonces, ¿por qué? El por qué nos interesa saber. El por qué es esencial para poder proponer política. Muchos de ustedes estarán interesados en economía, pues, o incluso quienes no vayan a hacer política pública, te dirán, bueno, ¿qué tenemos que hacer para crecer? Primero tenemos que entender qué es lo que nos hace crecer y qué es lo que explica las disparidades, qué es lo que diferencia a los países, ¿no es cierto? ¿Qué variables de política podemos nosotros incorporar para afectar el crecimiento a largo plazo? Todo esto es importante para entender y para poder después ayudar a proponer política.
¿Por qué el crecimiento es importante? Esto es nada más que la regla del interés compuesto. El interés compuesto es una regla exponencial. Uno crece al 1% durante 100 años, es muy distinto que crecer al 3% 100 años. Son 2 puntos de diferencia en un año, cercano a 4, un poquito más de 4 tal vez, en 2 años, pero en 100 años las diferencias son abismantes. Y es lo que está aquí, ¿no es cierto? Lo que está en este ejercicio. Si una economía crece a 1% por 25 años, y si era 100 al principio, esta economía al principio su ingreso era 100, tenía un PIB de 100, per cápita. Estas tasas de crecimiento de 5% no se observan en 100 años, así que pensemos más PIB, simplemente para ser más realistas. PIB per cápita altos por 100 años de 3%. Y si ustedes ven más datos que tenemos en el libro y se discute, las variaciones son entre 1% per cápita y 3% per cápita. La diferencia cuando uno va a los agregados está mucho más cerca de 1, y 1 que son las economías que crece muy poco, con muy poca población, y siempre uno puede ver un poco más de dispersión, porque hay dispersión por la tasa per cápita y por la tasa de crecimiento de la población. Pero en un año, esto es casi 1 a 1. Uno crece 25, interés compuesto poquito, 128 termina. Pero a 3% ya hace diferencia. 3 por 25 es 75, pero el interés compuesto, esto que se acumula, termina en 209, ¿no es cierto? Aumenta en un tercio, de 175 a 209, yo estoy aprovechando 200, 25 sobre 75, o sea, el interés compuesto, esta regla exponencial, lo aumenta. Aquí no lo aumenta prácticamente nada, ¿no es cierto? Lo aumenta 3 de 25. ¿Ah? Aquí aumenta un tercio, 25 y 75. Y aquí de 100 pasa a ser 339,5. Si nosotros el 5 lo hubiéramos multiplicado por 25, tendríamos 225. Y casi que se duplica más. Así, un número rápido, es decir, el interés compuesto explica la mitad del total que se. Entonces, eso no importa. Ahora, ¿para qué decir acá? 100 años serían 13.150. 2.000 a 3%. 2.000 versus 270. Esto es interesante. Una economía que haya crecido al 1% per cápita durante 100 años, su PIB, al cabo de los 100 años, va a haber crecido, va a ser, si era 1, va a ser 2,7. Se va a ver 2,7 multiplicado por 2,7. Pero se multiplica por 20 si logró crecer al 3%. Diferencia abismante. Entonces, esta economía tiene 2.000 y acá esta tiene 270. 2.000 partido por 270 es más o menos 8. Vean ustedes. Esta economía en 100 años pasó a ser 8 veces esta economía, cuando al principio, estos 25 años, pero al principio eran iguales. En un periodo de 100 años, que es bastante, ¿no es cierto? Probablemente lo que ustedes vivan, pero no es la eternidad. En un periodo de 100 años, una economía, simplemente por el que sea 3 versus 1, la economía es 8 veces más grande 100 años de 2 economías que parten igual. Es para que entiendan lo importante que es el crecimiento, lo importante son esas diferencias. Es muy difícil encontrar países. Esto de encontrarse el 3% permanente. Esto es importante. Esto es muy importante en términos de medición. ¿Cómo medimos nosotros? ¿Cómo medimos el PIB? Para comparar entre países. Es un problema. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que cuando comparamos en el tiempo. Nosotros decimos en 1950 los precios de las cosas eran muy distintos a los precios el año 2000, ¿no es cierto? 2020. Entonces han pasado 70 años y los precios son muy distintos. Por lo tanto, el PIB puede haber sido 1 y después el PIB puede ser 100. Pero es verdad que el PIB real pasó de 1 a 3 y todo lo demás fueron precios. Esas cosas las discutimos. ¿Qué es lo que hace uno? Dice, voy a normalizar con los precios. Voy a decir una base. Voy a elegir alguna manera y lo encadeno la base para actualizar, pero voy a elegir, conceptualmente voy a elegir una base. Lo mismo se hace para comparaciones internacionales. ¿Por qué? Porque el arriendo de un departamento de 50 metros en India, en la capital, ¿no es cierto?, en Nueva Delhi, versus un departamento en Washington, la capital de Estados Unidos, o un departamento en la capital de Inglaterra, Londres, cuesta muy distinto. Muy distinto.
cortarse el pelo, hay problemas de calidad. Siempre hay que pensar que hay problemas de calidad, no solo son 50 metros, pero 50 metros de departamento supongamos igual calidad. Corte de pelo, obviamente el corte de pelo cuando en India versus un corte de pelo en Nueva York versus un corte de pelo en Santiago es distinto. Probablemente en Nueva York sea más sofisticado. Supongamos igual corte de pelo. Es mucho más barato el corte de pelo en India, ¿no? Ahora ustedes no van a ir a India a cortarse el pelo. No puede ir a cosas más interesantes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Y qué es lo que se hace en economía? Se mide a PPP. PPP vamos a hablar después. PPP es la paridad del poder de compra. PPP nosotros le llamamos paridad del poder de compra, que es una teoría de tipo de cambio, pero básicamente dice, los precios son los mismos en todo el mundo. El corte de pelo vale lo mismo en India que en Nueva York. El arriendo vale lo mismo, ¿no es cierto? Uno puede decir la fruta probablemente sea mucho más cercana porque es un bien transable. Esas cosas las vamos a discutir más adelante, pero es interesante por lo menos entender que el costo es distinto. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Normalizar, tomar precios de algún país, de alguien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Normalizamos a precios de Estados Unidos, por norma. No son a los precios de Estados Unidos, déjenme ser bien claro. Una larga uno toma a precios mundiales, hace como una canasta y ve cuál es el precio. Pero después el precio lo normaliza a los niveles de precio de Estados Unidos. Por lo tanto, en términos de PPP, entonces nosotros vamos a tener, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener un producto en pesos. Y vamos a tener un producto per cápita para comparar vida, la calidad de vida, PPP. Este producto, ¿cómo se mide? La suma de los precios por las cantidades. ¿Qué va a medir esto? La suma de los precios internacionales por las cantidades. Es lo mismo que hacemos nosotros el precio del año base, es lo mismo hacemos ahora. ¿Qué significa eso? Que al normalizar por precio en promedio más alto, el PIB de India va a crecer, el PIB per cápita. Este es el PIB per cápita de India en dólares. Este es el PIB per cápita en India corregido por PPP. Todavía bastante pobre, pero las diferencias se acortan, porque los países pobres son más baratos. Y eso lo podemos tener con teoría. Los países pobres son más baratos, los países ricos son más caros. Por tanto, los países ricos, no hay mucho ajuste acá si estamos normalizando Estados Unidos, pero países pobres. Chile, número grueso, así el que manejo yo como número grueso. Chile tiene un PIB per cápita cercano a $15.000, en PPP es como 22. Es decir, aumenta en prácticamente un 35%. El caso de India que tenemos aquí, estos datos son tomados son datos del World Bank, pero están presentados en Our World Data. Al que le gusta economía y ver datos, entra a este sitio y tiene todas estas cosas para comparar el mundo. ¿Qué es lo que tenemos aquí nosotros? El PIB de Estados Unidos, $50.000. El de la India, en rupia, transformado a dólares, era 1.500 per cápita el año 2011. 3% del PIB de Estados Unidos. 50.000 dividido por 1.500, un poquito más de 3. Pero el PPP, asumiendo el peso, es de 4.800. Es decir, es un poquito más de 3 veces más. Por lo tanto, en vez de ser 3%, es el 10%. Igual sigue siendo un país muy pobre, pero las diferencias son la tercera parte, más o menos, de lo que había en diferencias originales por no corregir PPP. Y esto se hace para todos los países del mundo. ¿Ya? Podemos hacer comparaciones, podríamos algún día en clase, podemos entrar a sitio y buscar datos y comparar datos PPP versus efectivos de países y mostrar qué es lo que pasa. ¿Cómo la diferencia se agranda? Los países más ricos, la diferencia entre el PPP y el de mercado, esas son a precio de mercado son a los precios del país. PPP es a estos precios constantes. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver. En los países ricos es muy baja la diferencia, tienen el precio parecido al de Estados Unidos, a esta normalización, y los países muy pobres, mucha diferencia. Hay cosas que son fascinantes en el mundo de entender el crecimiento, cambios en qué ha pasado en el mundo en términos de quiénes son los países más grandes y menores del mundo. Y les voy a mostrar aquí algunos datos. Nosotros podemos actualizarlos, pero el gráfico es el mismo. A precio de mercado,
China era el 3% del mundo en el año 80. China tiene como 1.500 millones de habitantes, de 7.000 millones, es decir, debe tener como el 20%, así como un número calculado improvisadamente en la clase. Pero es como así, como 1.500 millones contra 20%, 15%, pero apenas el 3%, el 3% del PIB mundial. Japón era el 10%, la Unión Europea el 33%, Estados Unidos el 26%, Latinoamérica 8%, el resto del mundo 20%. ¿Qué pasa el año 2014? El año 2014 China pasó del 3 al 13. Para llegar a lo que significa la velocidad a la que tiene que crecer para aumentar en 10 puntos su participación. Latinoamérica, pegado, un poquito menos, 7. Latinoamérica no hay acción. El resto sube. El resto es el mundo no desarrollado, porque el desarrollado es Japón, EU y Estados Unidos. Y está por ahí Australia y Nueva Zelanda, pero los desarrollados básicamente son estos. Los desarrollados pasaron de ser el 10 más el 33 más el 26, son como 70%, pasaron a ser más cercanos al 55%. Y el resto, es Asia, que ha sido muy exitosa también. Pasó de 20 a 27, pero igual pasar de 20 a 27 es muy distinto que de 3 a 13. Es muy grande la diferencia. Eso es 2014. Esta diferencia se seguirá cortando, como les voy a mostrar en el próximo gráfico. Aquí está, si ustedes lo quieren medir, PPP. Como China es más pobre, tiene precios más baratos, en PPP su peso es mayor. ¿No es cierto? Está Estados Unidos, esto a PPP del 2014, Estados Unidos baja participación, aunque el peso sea el mismo, el valor, pero porque es menor en el mundo. Latinoamérica un poquito sube porque es un poquito más barato. La Unión Europea cae de 24 a 17, porque es relativamente caro. El resto sube de 27 a 37. Eso es más o menos lo que ocurre con... Es bien interesante, bien importante, y lo que ha pasado en los últimos, desde el año 80, pero en particular desde los últimos 20 años, lo que ha sido la fuerza con que China ha irrumpido en el mundo, y lo vemos nosotros en muchos ámbitos. Y aquí ustedes tienen el crecimiento de China per cápita, rojo, le pusimos rojo a China para recordarnos, azul de Estados Unidos. Azul de Estados Unidos. Para la casa, miren el crecimiento de Estados Unidos. El crecimiento de Estados Unidos en épocas altas, por aquí, está cerca de 5%. China está cerca de 14%. China tiene un crecimiento promedio durante este periodo, ¿no es cierto? El promedio de este periodo tiene un crecimiento de 8,5% desde el 81 hasta el 2018, debe ser esto, los datos del World Economic Outlook, y Estados Unidos en promedio 2%. Hay 6 puntos de diferencia, imagínense lo que hablábamos delante, 6 puntos de diferencia con interés compuesto del 80 al 2020, son 40 años. ¿Y qué significa eso? Aquí está graficado el PIB total del país, el PIB total, no el per cápita. China todavía tiene un per cápita muchísimo más bajo, ¿no es cierto? Es el, qué sé yo, ¿cuánto será? 327, China debe tener un 20% de ingresos a Estados Unidos, por ahí lo podemos escuchar, si uno lo mide en PPP, depende de cómo uno lo mide. El PIB total puede ser igual, y la población, sí, puede ser, sí, puede ser como un 20%. Véanlo, chequeen. El porcentaje del PIB per cápita, lo pueden ver aquí en el World Economic Outlook del Fondo Monetario, donde están los datos. Los PPP se miden en dólares corrientes y en dólares constantes. Vean los dólares corrientes, por eso está diciendo cuánto pesa cada país en cada momento. Vean cuánto es el PPP per cápita de Estados Unidos y el PPP per cápita de China, en los últimos datos, 2019, y vean cuánto es la razón entre los dos. Pero aquí está el PIB total, y aquí hice un cálculo. Este cálculo lo hice pre-pandemia, y la verdad, clase, podemos arreglarlo, porque aquí no tengo lo que debería ocurrir que el año 2020 aquí deberíamos tener una caída en ambos. Esto debería seguir así, y Estados Unidos va a caer aquí,
y se va a empezar a recuperar. Eso hace Estados Unidos. Pero mi gráfico se me va a agravar, ¿no es cierto? Va a ser una cosa así. Y China, en 2020 va a crecer. El único país del mundo que va a crecer. Poquito. Es decir, esta curva se va a aplanar un poco. Por lo tanto, podemos tener nosotros que este punto de acá, que yo lo calculé que ocurría el año 2028, en 8 años más, puede ocurrir un poco antes. ¿Qué es este número? Este número es cuando China va a pasar a ser la nación más grande económica del mundo. Es como una cosa que dice si es más grande o más chica, pero hemos pasado, es bien impresionante, pero esto es como para que lo conversemos un poquito en clase de los fenómenos económicos tras esto. Hemos pasado de un mundo que tuvimos la Guerra Fría, pero no era guerra económica. Los países del este, ¿no es cierto?, Unión Soviética y sus satélites eran pobres, y era una guerra en la que no había relación económica tampoco, y en la cual era solo un tema militar. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Ahora ocurre que son dos potencias del mismo poderío económico compitiendo en el mundo. Entonces hoy día por primera vez tenemos un sistema bipolar económico. Es interesante y que obviamente dentro de un esquema con multilateralismo, con apertura de la economía, ¿no es cierto?, sin sesgos ni pugnas políticas mayores, como podría decir, en la época de la división entre el este, ¿no es cierto?, Europa del Este y Occidente. Pero es bien interesante un montón de cosas, podemos seguir hablando si les interesa después en clase de esto. La regla del 70, una cosa así, es simplemente la regla del 70 dice, ¿qué tiempo, cuánto se demora un país en duplicar su ingreso? Si crece a una tasa G. La regla del 70 dice es 70 partido por G. Eso es todo. Es decir, esto es parte del interés compuesto, si yo quiero duplicar mi ingreso y crezco al 7%, lo duplico en 10 años. Porque 70 partido por, fíjense que el G en términos porcentuales, 70 partido por 7. La gracia del número 7 y de crecer a 7 es que 7 duplica cada 2 años. Si ustedes tienen un retorno de inversión, de 7%, cosa alta, el producto se duplica cada 10 años. Imagínense que ese producto per cápita a 7% durante 10 años, uno lo duplica. Ahora, de nuevo, ¿qué es lo que pasa si uno crece al 1? Se demora 70 años. Si uno crece al 10, se demora 7. Muestra eso las grandes diferencias que hay. Lo importante y cómo el interés compuesto, en el fondo, el crecimiento es un fenómeno exponencial. La demostración de la regla de 70 está aquí. Ustedes la ven. Aquí yo pongo I. Esto es lo que yo quiero saber. Yo quiero saber cuánto es el T para que, si yo crezco durante T años a 1 más G, termino con 2I. El I se me va, eso ustedes lo saben, desde que dieron su PSU, PTU, PPA, lo que haya. Desde ahí sacar el T, es igual al logaritmo natural de 2 partido por el logaritmo natural de 1 más G. El logaritmo natural de 2 es 0,693. G, en la medida que no sea muy grande, el logaritmo natural de 1 más G es G. Y esto entonces en el fondo es aproximadamente 70 partido por 100. Eso es todo. Es para que un poquito. Estos son países súper interesantes. Esto lo saqué de un paper de un coautor y muy buen amigo, John Wally, que él estaba estudiando los fenómenos de crecimiento, y aquí él dice, mira, es bien interesante porque los países no crecen rápido para siempre. Aquí tienes China, Corea y Japón. Todo relativo a Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos, por ejemplo, Corea. Corea en la línea gruesa. Corea parte del año 60, ¿no es cierto? Parte del año 60, creciendo al 2% venía creciendo, y era el 0,1 de Estados Unidos. ¿Está bien? Eso era China, era Corea, el año 60. Crece tan rápido, empieza a aumentar el crecimiento, se empieza a acumular esto. Eso el año 60, ¿no es cierto? El año 60, y el año 85 ya está llegando a casi, ahí se borra mejor, 30% del PIB. Esto es el año 60, ¿no es cierto? Y así seguimos nosotros, el año 95, el año 2000, ¿no es cierto? Y tenemos acá el año 2005, el año 2010 termina.
Entre el 60 y el 2010, en 50 años, China pasó de ser un 10% del PIB de Estados Unidos a un 70% del PIB de Estados Unidos. Brutal el crecimiento de China. Impresionante, se agotan. ¿Se fija cómo cae la tasa de crecimiento? Japón, parecido. Japón pareció en el 60. Japón parte más rico. Japón es, esto por no terminar, Japón es más o menos el 38% de Estados Unidos, el 60%, y se le frena el crecimiento, ¿no es cierto? Se le frena el crecimiento en los 90. El 90 llega a ser 80% de Estados Unidos, y de ahí se estanca. Estados Unidos crece más rápido, se va al 95, pero se queda entre 70 y 80 en PIB per cápita hasta el año 2010. Y ahí viene China entonces. Entonces ahí viene China. Y China es el que tiene esta curva. China recién va aquí. En 20%, que fue lo que les dije yo, el año 2010. Va en el 20%, puede ser un poquito más ahora, 24%, Chile es 42%. Medido a PPP, porque queremos medir calidad de vida. Entonces, China parte, el 60, empieza a crecer muy rápido, acumula mucho crecimiento, y de ahí empieza a aumentar, terminando. China probablemente, si uno continúa, irá a terminar, si se va paralelo, irá a terminar 50% del PIB de Estados Unidos, que es bastante, ¿no es cierto?, pero todavía le queda un par de décadas, pero con menor crecimiento. Estos son datos de los países con mayor, aquí siempre he enredado esto porque uno tiene Qatar, ¿no es cierto?, y tiene países que son, bien, 5 personas y tienen muchos pozos petroleros, con cosas de churrito. Luxemburgo también, siempre son problemas, además el PIB per cápita. Luxemburgo tiene mucha inversión extranjera porque no es paraíso fiscal, pero es medio paraíso financiero. Macao, Singapur, acá está Estados Unidos. $53.000 per cápita. No tengo toda la lista. Normalmente acá vienen los países grandes: Holanda, Suecia, Dinamarca, Irlanda. Arriba Noruega, muy rico. Irlanda también. Irlanda es un país bastante pobre. Hay un interesante caso de Irlanda, son irlandeses, pero es un caso de crecimiento y desarrollo exitoso, como pocos. Pero acá están países petroleros. United Arab Emirates, los Emiratos, Brunei, Singapur, Macao. Singapur es el único grande, Luxemburgo, Qatar. Y acá vienen los países desarrollados: Australia 44, Estados Unidos 53. Estos son países ricos. Chile 22, que es lo que le había dicho, el año 2016. Chile 22 el año 2016. Y acá están los países más pobres. Estamos nosotros hablando de países que per cápita tienen, pues pongamos acá 50.000. Acá, los países pobres, ¿cuánto tienen en este círculo? 1.500. Esos son los países pobres. Afganistán, Uganda, Haití, Etiopía, Gambia, Burkina Faso, Madagascar. ¿Dónde están los más pobres pobres? La República Centroafricana, Burundi, Congo, Liberia y Nigeria. Todos bajo 1.000. Y después suben arriba de 1.000. Aquí está versus Estados Unidos versus Chile. Benín, el 10% de Chile, bueno, acá los países árabes. Aquí tomen las dos colas. Esto se lo mostré la clase pasada. Chile, una economía mediocre en América Latina, el año 80, el año 90, esto le decía, este número siempre me acuerdo, el año 90 aquí era 24%, es decir, era 24%. El año, en lo más reciente, está en 42%. Es PPP, porque si uno no lo corrige PPP, la diferencia es mucho mayor. Chile, como decía, tiene 15 contra 50, un poquito más de 50. O sea, Chile puede tener el 25%, una cosa así, en no PPP. Lo que pasa es que PPP corrige porque los precios, porque en Chile es más barato vivir. Básicamente, yo diría, es más barato la vivienda. En otras cosas es bastante más parecido. Pero hay que ver, y los precios ahí los ajustan. Eso. Tiene que ser mucho más que la vivienda lo que agregan aquí para que el diferencial en Chile pase un 30% hacia arriba. Pero esto es lo que va a ser, lo habíamos hablado. Esto para mí es una de las figuras más impresionantes. La segunda edición, quiero ponerla en la tapa, la segunda edición de mi libro. Este es en 2000 años. No es fácil calcularlo. Ha habido mucho esfuerzo, mucho economista, Banco Mundial, Madison, Angus Madison fue, no, ese es Andurito, ¿cómo se llama? No, era Sir. Bueno, el,
Angus Madison, igual que Angus Deacon. No sé, Madison fue el que hizo mucho, gastó toda su vida y creó los mejores datos. ¿Y qué dice esto desde el año 1 al año 2000? Estamos hablando que el mundo son 100 trillones, trillones como se mide en Estados Unidos. En Estados Unidos los billones son miles de billones, los trillones son miles de billones. Se van de a miles, se va cambiando. Acá nosotros, el millón son miles de miles y el billón son millones, el trillón son billones. Entonces, el trillón en inglés, trillion, es un billón nuestro, porque es 1000 billones. Y 1000 billones son mil millones. Millón. Pero hay 100 trillones, no llegaba a un trillón. ¿Cuándo viene esta explosión de crecimiento en el mundo? Y que la vamos a ver acá, el crecimiento per cápita, ya con datos desde el año 1000. Esto es igual había un ciclo económico, pero ciclo económico en torno a la pobreza acá, y acá es ciclo económico sobre esto. Y esto es la revolución industrial. Una sola cosa, el periodo de mayor oscuridad económica en el mundo, no de oscuridad económica, un periodo donde hubo explotación, donde había pobreza, donde hubo grandes migraciones del campo a la ciudad, por lo tanto hubo muchas tensiones, parte la revolución industrial y parte el gran aumento del mundo, el sistema capitalista moderno como lo vemos hoy día. ¿No es cierto? Y ocurre esto en la revolución industrial. Antes acá tuvimos nosotros imperio romano, dinastía china, no aquí, pero acá tuvimos de todo, hemos tenido de todo, y el mundo recién su explosión viene. Hay modelos, hay cosas bien interesantes de ver cómo viene esta explosión de crecimiento del mundo. Nosotros vamos a mirar cómo crece ya una vez estando instalado en esto, ¿no es cierto? Pero el progreso ha sido disparo. Nosotros tenemos África, que ha crecido muy poco, el este de Asia, ¿no es cierto? Latinoamérica, mediocre, así como Latinoamérica como el promedio del mundo. Y acá está Europa del Este que crece muchas cosas con sus datos, pero Europa del Este crece bastante y después aquí viene su transición. Y aquí viene después el nuevo crecimiento. Y aquí está el Asia Oriental, y aquí está Europa Occidental, y estos son los offshores. Estos son los que yo les decía, Australia, Nueva Zelanda, que no están. ¿Ah? Estados Unidos debería estar... Estados Unidos está acá arriba. Porque estos son los derivados de los ricos de acá. No incluye a los derivados de los españoles, son los derivados de los ingleses. Acá está Estados Unidos, Australia, véanlo, y Nueva Zelanda. Creo. Pero no me equivoco por mucho. Europa Occidental, el mundo desarrollado. Este es el mundo desarrollado. Uno que otro país por acá, pero ese es el mundo desarrollado. Crecimiento a largo plazo, si uno toma el crecimiento, esto es lo mismo, así que miren los datos, ¿no es cierto? Madison, que hay distintas. Es interesante también que la población crece. Y esto era al contrario a lo que pensaba mucho, que decía, mira, no va a haber manera, ¿no es cierto? Malthus decía, el mundo no crece porque no tenemos cómo alimentar a la población, pero el mundo se la arregló de crecer y la población creció. En 2010 estábamos en los 7.000 millones de personas y partimos con 230 millones de personas al año 1 y hasta entre el año 1 y el 1820 llegamos a 1.000 millones, o sea, hay algo de crecimiento, pero 1.000 millones, ¿no es cierto? En 1.800 años se multiplica por alrededor de 4, poquito más de 4. Y después solamente en menos de 200 años, se multiplica por 7. Entonces, como bastante impresionante. Y aquí está cómo se multiplica por 7 los PIB. Estados Unidos por 24, Europa Occidental por 17, África por 5, América Latina al medio siempre en 10, el mundo en 12. Un par de cosas para ir terminando la clase, porque es todavía imposible de terminar en la media hora que me programé, perdón, pero no vamos a tener que ajustar esto con las otras clases. Esta es una pregunta importante que la vamos a tratar de entender. ¿Crecen las economías más ricas que las economías más pobres? Uno esperaría, y lo vamos a ver, discutir bien estos modelos, para mí me interesa, porque uno esperaría que las economías más ricas crezcan menos que las más pobres. Nosotros cuando graficamos el crecimiento per cápita, aquí está el crecimiento per cápita, entre los años 2000, en 1950 y 2017, un periodo largo. Y aquí nosotros tomamos el PIB real el año 50. Entonces decimos, los países más pobres del año 50 crecieron más rápido, ¿no es cierto? En los 70 años siguientes crecieron más rápido. Desde ahí más o menos tenemos datos por guerra. ¿Crecieron más rápido que los países más ricos? La verdad, una pequeña tendencia negativa, pero muy pequeña.
básicamente están todos los países acumulados por acá, y hay algunos que más ricos que crecen un poquito menos, pero no hay tendencia negativa seria. Sí hay una tendencia mucho más negativa cuando uno mira los países de la OECD, que es algún conjunto más homogéneo, donde tenemos a Chile, México, ¿no es cierto?, que países que han crecido menos de lo que era el promedio, por eso están debajo de la línea. Japón era pobre, que son bastante más, Irlanda está un poquito más, que son mucho más, Corea era más pobre, que son mucho más. Eso no hay. Y acá tenemos, por el contrario, la Suiza, SH, Suiza, viene por República Seychelles, y Estados Unidos, Luxemburgo. Y acá están los otros, Nueva Zelanda, Australia. Son países que eran ricos en los años 50 y vienen y crecen menos. Por lo tanto, hay cierta convergencia. En América Latina vamos a hacer lo mismo. Tenemos pocos países, ¿no es cierto? Pero también vemos una línea un poquito más marcada. Uruguay y Venezuela, países que eran más ricos en el año 50, crecen menos. ¿No es cierto? Brasil, que era más pobre, crece más. Chile crece más, esto es desde el año 50. México tuvo también su fase de crecimiento y eran relativamente más pobres. Entonces, sí, nosotros vemos que hay algo de convergencia. Los países más pobres tienden a crecer un poco más que los ricos. Es decir, tiende a haber un poquito de convergencia. Y para terminar, entonces, queremos saber cómo se crece a largo plazo. Eso vamos a empezar a ver desde la próxima clase. Vamos a discutir factores como el crecimiento de la población, la inversión, temas. Esto lo vamos a comentar, la disciplina monetaria y fiscal, cómo eso nos puede afectar a largo plazo, la educación, tecnología, las instituciones en general, si hay corrupción, no, si es un país que está, como dice Soumowley Robinson, es un país que está orientado a sus instituciones al progreso o son instituciones extractivas, donde lo único que interesa es sacar renta, progreso técnico, apertura. Estos son como los factores que se han encontrado que afectan al crecimiento positivamente. Queremos entenderlo, nosotros queremos entenderlo y queremos esto ponerlo en algún tipo de modelo económico. Cosa que vamos a empezar a hacer a partir de la próxima clase. Primero con el modelo de Solow. Nos vemos la próxima clase.